¿Qué tal, amigos oyentes de la plataforma digital de Radio Moderna, Radio Papá? Estamos en otro programa más de la UPF Perú. Bueno, hoy martes 23 de febrero y contamos con la presencia del ingeniero Cristian Contreras Otiniano. Hoy tendremos un programa distinto, un programa interesante. Cristian Contreras es ingeniero, geógrafo con estudios de posgrado en Ciencias Ambientales y Política Social, maestría en Ciencias Ambientales, profesor universitario en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, y bueno, tiene un currículum inmenso de primera, y hoy vamos a poder hablar de él. Bien, pero antes vamos a dar el saludo a nuestro secretario general, el señor Jaime Fernández. ¿Cómo estás, Jaime? Muchas gracias, María Elena Rivero. Amigos de Radio Moderna, Radio Papá, tengan ustedes muy buenas noches. Amigos embajadores para la paz y público que nos escuchan y nos ven martes a martes por Radio Moderna, Radio Papá y el programa de la UPF. Efectivamente, María Elena, hoy día tenemos a un embajador, un ingeniero, Cristian Contreras Otiniano, y él justamente fue uno de los representantes que participó el año pasado, en el 2020, en la Cumbre Mundial de Corea, representando a la organización que se inauguró referente a los académicos para la paz. Queremos darle la bienvenida, sus saludos, ingeniero Cristian Contreras, para los amigos de Radio Moderna y Radio Papá. Adelante. Gracias. Ante todo, muy buenas noches con todos los oyentes del programa de la UPF. Un saludo al equipo que hace posible esto, Melissa, María Elena, Jaime, Eduardo. Un saludo también a través de estas primeras palabras a nuestro presidente de la UPF, el doctor Trevor Jones, que también nos acompaña. Y muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de compartir acá con ustedes esta charla. Muy bien, iniciamos entonces la entrevista. Hoy día el tema es el medio ambiente y la paz, centrado en esta nueva organización de académicos para la paz. Ingeniero Cristian Contreras, coméntenos acerca de su participación en la inauguración de la Asociación Internacional de Académicos para la Paz, IAP Perú, realizada en Corea del Sur en febrero del año 2020. Adelante. Gracias, Jaime. Creo que es importante compartir esta grandiosa experiencia en realidad con todos los que nos escuchan hoy día, los que nos ven hoy día. Es súper importante comentar que estamos casi a un año de la realización de este evento. Este evento tuvo lugar entre el 3 y el 8 de febrero, exactamente hace un año en Corea del Sur, con motivo de la Cumbre Mundial de la UPF 2020, ¿no? Y en donde, como parte de este importante y gran evento que tuvo lugar en Corea, tuvo también lugar la inauguración de este grupo de académicos para la paz, el IAP, ¿no? Justamente los días 4 y 5 de febrero, ¿no? Casi hace un año, ¿no? Y bueno, las primeras impresiones antes de entrar quizá a los detalles es la importancia de poder compartir con un conjunto grande de colegas, diferentes países del mundo, que vienen trabajando ya desde la academia, desde la ciencia, desde diferentes aspectos vinculados al tema académico, vienen trabajando ya para construir un mundo mejor, ¿no? Para construir un mundo de paz duradera, con los valores que promueve la UPF, ¿no? Asimismo, en este evento, bueno, también resaltar un poquito, antes de entrar a los detalles, que, digamos, como parte de la representación de Perú, me tocó compartir, también tuve el gusto de compartir y el privilegio de compartir con una decena de representantes de embajadores también, entre ellos emprendedores, representantes religiosos, políticos, académicos, y también liderado por nuestro presidente, el doctor Trevor Jones. Así que es un poco cómo llegamos a este evento, ¿no? Y bueno, no está de más también agradecer la invitación a participar en este evento también mundial. Ahora, brevemente, antes de entrar quizá al detalle, esta ceremonia tenía la inauguración de este grupo de académicos para la paz. A mí me sorprendió en realidad la acogida que tuvo la convocatoria. En realidad tuvimos hasta 3, 4 salas en paralelo, los días 4 y 5 de febrero. Recuerdo que esto se desarrolló en el Centro de Exhibición Internacional Kindex, también situado en las afueras de Seúl, y era todo un evento donde teníamos
salas en paralelo desarrollando diferentes temas. El tema de los académicos para la paz era como uno de los grupos de trabajo enormes que habían. Había otro grupo de líderes también económicos, líderes políticos y líderes religiosos, ¿no? En las mesas temáticas que se desarrollaron en los días 4 y 5. Y para completar esta parte, ya en el desarrollo de las salas temáticas vinculadas al tema de los académicos para la paz, la importancia de poder haber establecido una agenda bastante integral, ¿no? Que cubra todas esas dimensiones que de la ciencia, desde la academia podemos aportar, ¿no? Les puedo contar que teníamos ahí 4 salas, 4 sesiones concurrentes, ¿no? Vinculadas a las ciencias naturales, ciencias sociales, a la religión y a la educación universitaria, ¿no? Entonces, ahí si quieren ya más adelante les puedo también un poquito contar los detalles ya de esas sesiones, ¿no? Esas son mis primeras impresiones con respecto a este evento, Jaime. Así es. Bien, estamos conversando con el ingeniero Cristian Contreras Otiniano, el tema del medio ambiente y la paz. Cristian, ¿cómo se contamina el medio ambiente? Gracias por tu pregunta, Marilena. Sí, en realidad, muchas de las cosas que estamos viendo hoy día, las manifestaciones que vemos en el medio ambiente tienen una responsabilidad directa de los seres humanos, de nuestra actividad, digamos, que hacemos en el día a día, ¿no? Entre ellas, tanto las prácticas que como personas realizamos, digamos, y miren ustedes, el tema de las cosas sí dependen de nosotros, por ejemplo, el tema de las bolsas plásticas, por ejemplo, ¿no? Que hacemos de repente, o teníamos como característica hacer un uso excesivo de eso, ¿no? Le poníamos bolsa a todo, por ejemplo, ¿no? Y es un poco de lo que hay que cambiar, porque hay medidas que están en control de uno, por ejemplo, el cómo vamos segregando los residuos sólidos, vamos reciclando, por ejemplo, ¿no? Vamos prefiriendo en nuestras cosas del día a día, en lo cotidiano, productos que sean biodegradables, por ejemplo, evitar las emisiones, pero también ese es el tema, digamos, lo que nos lleva acá a los ciudadanos de a pie, pero también hay que estar atentos a las cosas que se vienen haciendo desde el sector corporativo, desde la empresa o a nivel de gobierno, incluso con las políticas que se promueven, ¿no? Mucho de lo que ocurre hoy día, por ejemplo, estamos viendo en el mundo, muchas de los desastres naturales, los fenómenos que son inviernos mucho más fríos, están viendo lo que está pasando ahora en el hemisferio norte, por ejemplo, ¿no? O episodios más cálidos, con más lluvias, más, en nuestro país más huaico, fenómenos niños, o la niña, o el niño costero más recurrentes y más agresivos cada vez, tienen que ver con nuestro accionar y la cantidad de cosas que hacemos que logran poner emisiones de ciertos contaminantes en la atmósfera, ¿no? Lo que hace, pues, que a la larga ya vemos los efectos de incrementos de temperatura, que estos fenómenos que, digamos, son más recurrentes y más agresivos hoy día, ¿no? Entonces, Marilena, para cerrar esa pregunta que me indica, yo creo que hay como varios niveles en función de cómo estamos afectando al medio ambiente. Las decisiones del día a día, uno, y créanme que ayuda un montón, por ejemplo, el hecho de acceder a productos que sean más amigables con el medio ambiente, el uso, por ejemplo, de la energía, optimizar la energía, ser más eficientes en ese uso, el tema de las bolsas plásticas, los residuos sólidos, lo que generamos, ¿no? Pero por otro lado también están las acciones que corresponden a un nivel de gobierno, por ejemplo, qué políticas se promueven para que las empresas hoy día que se instalan en un país, en una región, sean más sostenibles, sean menos contaminantes. O sea, una tarea la tenemos todos nosotros en las cosas que he comentado, pero también hay cosas que como país, como gobierno, debemos impulsar para que esas grandes emisiones que ya son propias de las industrias, por ejemplo, el transporte, por ejemplo, que estamos viendo hoy día, que es una de las principales causas de contaminación en el mundo y en nuestro país, por ejemplo, los cambios de uso de suelo que sean en la Amazonía, que nuestras políticas sean preventivas y sobre todo sancionadoras en los casos de incumplimiento. Entonces, hay como esos dos niveles en los cuales tenemos que trabajar en las cosas nuestras y también en cómo monitoreamos, ¿no? que la agenda de políticas ambientales sean las correctas y se implementen bien. Muchas gracias, ingeniero Cristian Contreras, por esa experiencia que nos cuentas, ¿no? Acerca de lo importante que es no contaminar el medio ambiente. Justamente en febrero del año pasado, cuando usted participó en el lanzamiento de esta nueva organización, la IAP, ¿no? La Asociación Internacional de Académicos para la Paz, justamente fue para honrar el duro trabajo, el legado de nuestros fundadores de la UPF, del doctor Sang Myung Moon y de su señora esposa, la doctora Ha Yahan Moon. Ellos por muchos años sabemos a través de este evento
que se realizó, donde usted participó. Ellos por muchos años han trabajado en Brasil, en el Pantanal, ¿no? Ellos siempre con un pensamiento futurista, ¿no? Previendo que algún día la humanidad necesitaba proteger, en este caso, el medio ambiente, de qué manera podemos alimentarnos en un futuro, ¿no? Entonces ellos han hecho un buen trabajo también a nivel mundial y en América Latina, especialmente en Brasil. Ingeniero Cristian Contreras, hay una relación de interdependencia que existe del medio ambiente con la existencia del ser humano y con el objetivo de vivir en un mundo ideal, ¿no? Cuéntenos un poco, háblenos acerca de cuán importante es el medio ambiente para la vida del ser humano, para vivir en un mundo ideal donde todos podamos vernos realizados. Adelante. Sí, ya activé mi micro. Sí, sí, Jaime, gracias por tu pregunta. En realidad, y el primer comentario que hacía, sí, o sea, conocemos bastante bien el legado de los padres, ¿no? Fundadores, ¿no? El reverendo Moon y su esposa, la doctora Moon. Yo nomás quería, antes de entrar al detalles de tu pregunta, comentar que justamente una de las sesiones que comentaba hace un momento, de las 4 sesiones que tuvieron lugar como desarrollo en esta cumbre de la UPF, y especialmente en el capítulo, en las sesiones que tenían que ver con el IAP, con los Académicos para la Paz, una de las primeras sesiones que me llamó más la atención a mí por la temática que ofrecía, digamos, porque eran sesiones concurrentes, ¿no? Uno podía un poco ahí compartir experiencias con diferentes participantes, embajadores, en fin, de científicos de todo el mundo, pero uno de los primeros temas que se trató justamente fue el tema de interdependencia, Jaime, ¿no? Y este conjunto de charlas que hubo en uno de los días, creo que fue el día 4, el 4 de febrero, llevaba por título una visión para la unidad de la ciencia, ¿no? Y justamente el hilo conductor de las charlas era el tema de la interdependencia, ¿no? En esta sesión 1, ¿no? Que tenía más vínculos con lo que son el rol de las ciencias naturales y una comprensión amplia del medio ambiente. Como por mi formación es, digamos, donde había sesiones tan interesantes, pero donde primero me llamó la atención un poco compartir ahí en este grupo. Y una de las primeras cosas que se mencionó y las bases, digamos, de todo lo que después se desarrolló, fue comentado, por ejemplo, en la participación del reverendo Moon en los manuscritos del Principio Divino, ¿no? Hace varias décadas ya, en donde en ese documento casi gran parte, 100 páginas de casi 800, fueron dedicadas a la ciencia. Entonces, se explica ahí en estos manuscritos, por ejemplo, que las entidades están en relación con otras, el tema de interdependencia, ¿no? Cómo los organismos, los modos de vida dependen unos de otros, ¿no? Lo cual nos lleva a buscar incluso a través de estas charlas la convergencia entre lo que es ciencia y religión. Pero a ver, y ahora a tu pregunta un poco, ¿cómo podemos nosotros un poco explicar el tema de la interdependencia? Yo, por ejemplo, de las cosas que estudio, por ejemplo, me ha tocado, yo estudio el tema del medio ambiente desde hace ya casi 20 años, trabajo en temas ambientales, y muchas de las cosas que nos toca, por ejemplo, ver en campo, cuando uno va, visita nuestra Amazonía, por ejemplo, la parte andina, la parte de costa, encontramos un conjunto de características de flora, fauna, que son, digamos, peculiares para diferentes ecosistemas, ¿no? Pero lo importante es que cualquier cosa que afecte flora o que afecte fauna va a terminar afectando todo lo demás, porque estamos hablando de un sistema. El ecosistema es un conjunto, digamos, un espacio donde muchos seres vivos interactúan, ¿no? Con otros organismos en el ambiente. Cualquier cosa que altere uno de estos componentes va a terminar afectando las otras cosas que también dependen de ella. Entonces, esto, de hecho, pues, necesitamos que esos organismos dependen de otros para sobrevivir. Esto es básicamente lo que en ecosistemas llamamos como ecología, interdependencia, ¿no? Y es súper importante tener esa mirada de lo que ocurre en los ecosistemas también con lo que ocurre en nuestro día a día, ¿no? El tema de cómo sí los actos, las acciones, por ejemplo, igual también dependemos de ellas, pero también con lo que hacemos afectamos lo que puede ocurrir, ¿no? Entonces, este conjunto de charlas volviendo un poco a lo que fue este evento, este conjunto de charlas de la sesión 1, que tenía que ver con ciencias naturales, desarrolló en detalle múltiples ejemplos de lo que es la interdependencia, ¿no? Y ahí, que plenamente enriquecedor conocer experiencias, por ejemplo, de proyectos que se han venido haciendo en Asia, por ejemplo, cómo se han gestionado, ¿no?
existen los proyectos, por ejemplo, de conectividad entre espacios, Japón, Corea, por ejemplo, ¿no? Autopistas, túneles que han sido desarrollados en el marco de ese tipo de estudios, estudiar el comportamiento, el tema de la violencia humana, ¿no? Se decía que no está determinada biológicamente, por tanto, somos capaces de poder trabajar en lograr una paz duradera. Entonces, y se mostraba cómo las relaciones entre elementos, entre teorías, entre formas de poder presentar esos temas, ¿no? En este grupo de trabajo. Entonces, eso es un poco el resumen vinculando lo que se discutió en esa reunión, el ciclo de reuniones en el 4 de febrero, y lo que para mí, digamos, dentro del campo del medio ambiente representa, y con el ejemplo que he puesto de los ecosistemas. Cristian, hay una preocupación también, por ejemplo, en el Amazonas, ¿no? En esos tiempos hay muchos países, muchas organizaciones que han abierto sus ojos al Amazonas, a la selva, ¿no? En sí, a la vegetación, a las plantas. También se habla, por ejemplo, para que puedas, tú como especialista en el tema ambiental, puedas decirle a las personas qué pasaría, por ejemplo, si talamos en exceso la cantidad de árboles que hay en el Amazonas. ¿Qué pasaría? ¿Podemos respirar normalmente o el oxígeno ya no hay el oxígeno del aire? ¿Cómo es? O sea, ¿de qué manera podemos explicar a las personas, a los jóvenes, a los niños, para que tomen conciencia de que el cuidado del medio ambiente y la protección es muy importante y está en relación con nuestra vida? Adelante. Gracias, Jaime, por la pregunta. En realidad, a ver, si veamos esto primero a escala global, ¿no? Entendiendo el planeta Tierra como el planeta en el cual vivimos y cualquier cosa que ocurra, y no estamos pensando necesariamente cerca a mí, sino cualquier cosa que ocurra en alguna parte del mundo va a terminar afectando finalmente a los que vivimos en el planeta, ¿no? Y de alguna manera, con mayor o menor impacto a quienes, digamos, dependemos de algún tipo de recurso. En el caso de la Amazonía es un pulmón para el planeta, ¿tá? Y la Amazonía es una gran región, un gran ecosistema que lo compartimos diferentes países en Sudamérica, ¿no? Y desde ahí ya podemos ver diferentes niveles de gestión que se pueden dar sobre los bosques, pero eso ya, digamos, es un tema que podríamos también hablar en extenso, pero entonces la Amazonía como gran región, como gran pulmón del planeta, tenemos la obligación de poder mantenerla, preservarla, ser vigilantes, monitorear, digamos, cómo está siendo gestionada estos recursos que tenemos ahí. Entonces, Jaime, hoy día, para entrar un poco a qué pasaría, hoy día, en los últimos casi 20 años, la Amazonía ha visto reducir casi, en realidad, millones de hectáreas de bosques se han perdido, ¿no? Y eso prácticamente por causa antrópica, es decir, diferentes tipos estamos hablando en el Perú, ¿verdad? En el Perú casi 2 o un poco más millones de hectáreas en los últimos 20 años se han perdido de bosque, ¿no? Y estamos hablando del bosque amazónico, ¿no? Que conocemos en la región amazónica del país. Eso hace de que en los últimos años, si uno mira incluso las cifras, cómo está avanzando esa deforestación, tenemos entre 140.000 y 150.000 hectáreas por año. Es un montón de tierra en realidad, ¿no? Y si vemos incluso a través de los estudios que hoy día ya el gobierno peruano tiene, los sistemas capaces y completamente confiables para poder hacer un seguimiento de qué está pasando. O sea, ya no es solamente el hecho que decimos una Amazonía ahí, sabemos que está perdiendo, sino hoy día, con los sistemas satelitales, que es parte de las cosas en las que trabajo, los satélites del espacio están mirando lo que pasa en la Amazonía. Aun cuando nosotros no tengamos, digamos, un control físico, digamos, no podemos estar presentes con digamos, guardaparques, con áreas protegidas en todo el país, pero los satélites hoy día nos presentan ese ojo, digamos, que complementa esa mirada de lo que está pasando de manera integral en la Amazonía, y no solamente la Amazonía peruana, boliviana, colombiana, brasileña. Entonces, ¿qué está pasando en el Perú? Tenemos que esos satélites están mirando el planeta, están mirando el Perú, están mirando la Amazonía peruana, y nos dicen que se están perdiendo aproximadamente 140.000 a 150.000 hectáreas de bosque húmedo amazónico cada año. Y también se pueden explicar a qué se deben esas pérdidas y dónde se están dando esas pérdidas. Ojo que es importante, no solamente es un número frío que decimos ahí estamos perdiendo, sino hoy día sabemos con certeza en cuánto está perdiendo y dónde está ocurriendo eso, dónde es más concentrada esa pérdida y dónde quizá no tanto, ¿no? Entonces, ahí para responder cuáles serían los impactos, Jaime, en principio me devuelve la pregunta de María Elena, ¿no? Cuando hablamos de, por ejemplo, la contaminación
mucho de la pérdida del bosque amazónico, en el caso de Perú, tiene un conjunto de repercusiones que van desde la disminución de las áreas forestales, el poder afectar los hábitats de flora y fauna dependiente digamos que existen en la Amazonía, ¿no? Que se ven plenamente afectadas, el poder de alguna manera también contribuir con emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. La tala de bosques, la quema de bosques, están contribuyendo a una mayor emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, lo cual ya sabemos luego, pues, digamos, tiene como impacto directo también el aumento de las temperaturas, el cambio del clima a nivel global, y en nuestro caso, la mayor cantidad de precipitaciones, o sea, las sequías, heladas, huaicos y todo lo que ya sabemos. Entonces, sí al ser todo esto una cadena, un sistema, esa interdependencia de la que hablamos, no solamente afecta el recurso forestal, lo que es el bosque, sino tiene un conjunto de consecuencias, ¿no? Que son bastante graves. Nuestro tema de hoy, el medio ambiente y la paz en IAAP, Asociación Internacional de Académicos para la Paz, con nuestro invitado, el ingeniero Cristian Contreras Otiniano, ingeniero geógrafo con maestría en ciencias ambientales y profesor universitario en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Agraria La Molina, y sobre todo con experiencia laboral de más de 20 años trabajando por el bienestar, por la conservación ambiental, por el uso de geotecnologías, y actualmente viene trabajando como especialista en temas de infraestructura sostenible. Continuamos con esta interesante entrevista. Adelante, María Elena. Gracias, Melissa Sandoval. Y bueno, interesante el tema con el ingeniero Cristian Contreras Otiniano, y lo más importante, en un lenguaje sencillo para que todas las personas que están ahorita en Radio Moderna, en su plataforma digital, puedan entender y puedan cuidar también lo que es la naturaleza y por qué no debemos de usar el plástico, cómo debemos de desechar las cosas. Hay varias preguntas que le vamos a ir haciendo a lo largo del programa al ingeniero Cristian Contreras. ¿Por qué es importante el medio ambiente, Cristian? Gracias, Marilena. El medio ambiente, bueno, en realidad digamos, es parte de lo que de lo que necesitamos para poder vivir, ¿no? Vivir de manera, digamos, calidad de vida, en fin, cualquier cosa que, como mencionaba, que afectemos el medio ambiente, ya sea la contaminación, por ejemplo, que afecta la atmósfera, el aire que respiramos, los ríos, que podamos, digamos, si no tenemos un buen cuidado, por ejemplo, nuevamente en las cosas que podemos hacer, por ejemplo, vamos a la playa, vamos de repente de paseo un día y no gestionamos de manera correcta los residuos que generamos, ¿no? De repente llevamos para compartir alimentos, por ejemplo, algunas bebidas gaseosas o, en fin, algunas bebidas hechas en casa, y no disponemos bien, por ejemplo, de las botellas, de los vasos, de los plásticos que generamos, ¿no? Y terminamos, realmente vemos un poco que ocurre en todo el mundo, en realidad, ¿no? Eso digamos, en el Perú lo vemos, digamos, en las playas, en los ríos, nuestras calles, ¿no? No tenemos un poco el tema de la conciencia del cuidado ambiental, ¿no? Y Marilena, desde cosas muy puntuales que nos corresponden a cada uno, porque es verdad que uno a veces dice, bueno, sí, hay industrias que contaminan, por ejemplo, ¿no? Hay el transporte, por ejemplo, que es antiguo, que no se cumple correctamente las revisiones técnicas para contener un parque automotor urbano menos contaminante, sino más bien a veces sabemos que también no se hace bien la tarea, digamos, de fiscalizar esto, y seguimos teniendo grandes emisiones de gases por producto de los buses o vehículos, digamos, que ya son antiguos o que no tienen los cuidados técnicos debidos, ¿no? Y en fin, y así hay un conjunto de cosas, ¿no? El desecho, el uso de las grasas o aceites que en casa, por ejemplo, ¿no? Que a veces hay la costumbre de echarlo, digamos, en los vertederos y de los grifos, del caño, y eso eso debería tener su tratamiento separado, el uso de las pilas, por ejemplo. Entonces yo vuelvo a remarcar ese tema porque son cosas del día a día que podemos nosotros cambiar. A mí me da gusto ver, por ejemplo, cómo hoy día la educación ambiental es un tema que se está inculcando mucho en los niños. Uno mira conversa yo tengo mis sobrinos con los que converso de manera muy frecuente, y ellos incluso siempre, como saben que trabajo en esos temas, me dicen, estoy haciendo esto acá, mira que hay que trabajar en el tema de los residuos, hay que tratarlo de esta manera, no hay que consumir plástico, hay que apagar las luces, ¿no? Nos vienen dando lecciones a nosotros, digamos, adultos, ya que a veces
por descuido, porque no hemos tenido ese chip, digamos, formado desde los primeros años, asumimos de que está bien o que al final es un foco más, eso no va a afectar, digamos, al medio ambiente como lo hace de repente esa industria que tengo al frente, ¿no? Pero sí, y sumamos ese aporte que cada uno puede hacer, vamos cambiando el chip, va a ser importante, ¿no? Y ahí, por ejemplo, el rol de la educación ambiental, Marilena, Jaime, Melissa, es súper importante, ¿no? Hay que enseñar. Creo que una semilla importante que tenemos hoy día son los niños. Los niños están llevando a las conversaciones de la familia, ahora que por temas de pandemia estamos, digamos, compartimos un poco más esas conversaciones y deberíamos fortalecer eso, ¿no? Fortalecer esa necesidad de que las generaciones que ya están, digamos, que vienen, digamos, nuestros niños, puedan tener una mejor conciencia ambiental que nosotros, que hoy día hemos andado un poco flojos, ¿verdad?, en ese tema, ¿no? Gracias, ingeniero Cristian Contreras, por estas palabras, y efectivamente usted también es profesor de universidades prestigiosas aquí en el Perú y un conferencista experto también en el tema ambiental. Hablamos acerca de las universidades y una de las preguntas importantes también es, ¿no? En cuanto a la educación universitaria, ¿cómo considera usted de cuál debería ser el rol de las universidades por el tema de la paz mundial, ¿no? ¿Existe realmente aquí una cultura académica por la paz mundial o está trabajándose en ello? Adelante. Gracias, Jaime. Yo creo que eso en realidad hay más que ver que no está presente como quisiéramos en realidad. Creo que hay una ventana de oportunidad importante en poder desarrollar eso. Eso es como en realidad lo vemos, ¿no? Quizá hay un espacio por crecer que es importante, ¿no? Y no solo del Perú, sino hablo a nivel global. Esto me permite, Jaime, contar que una de las sesiones que tuvimos, que tuvimos el año pasado en el evento de la Cumbre Mundial y en las sesiones del IAP, justamente la sesión 4 tenía que ver con la educación universitaria y la paz mundial, y creo que también ahí fue súper importante compartir con altos representantes de universidades que ya vienen discutiendo estos temas desde hace ya bastantes años. Entonces uno empieza a mirar, digamos, para nosotros lo que está haciendo, digamos, lo que está discutiendo ya, cómo se está implementando en otros países esto, y trata dice, bueno, es un camino que se ha seguido, que podríamos replicar también desde lo que hacemos acá, ¿no? Esta sesión, la sesión 4, ¿no? Tuvo como título el Congreso Mundial de Presidentes de Universidades, ¿no? Y abordó dos preguntas importantes que creo que es importante compartir acá, ¿no? Una pregunta, recuerdo que era, ¿qué qué hará la Universidad por la Paz Mundial? Que tiene que ver con tu pregunta, Jaime, ¿no? Y uno de los temas que dentro de la cantidad de respuestas, opiniones que se forjaron en este evento, hay un general acuerdo de la importancia de promover el interés por la educación por la paz a nivel universitario, ¿no? Entonces, creo que es muy grato poder escuchar que ya se está entendiendo esa necesidad de poner a la universidad en el rol académico, de proveer ciencia para poder generar evidencia para una discusión, digamos, que permita abordar esos temas de la paz mundial, ¿no? Y la segunda pregunta que recuerdo ahora que también se desarrolló en este evento es cómo debería cambiar la educación universitaria, ¿no? En los próximos 100 años, por ejemplo, es lo que se discutía, ¿no? Entonces, hay ahí una necesidad del rol de poner a la universidad nuevamente en una nueva cultura académica de paz, ¿no? Respondiendo a los desafíos que nos impone el desarrollo actual, ¿no? Y dicho esto, también es importante hacer un vínculo, por ejemplo, de esto que se discutió durante este evento, con algo que también se desarrolló durante el ciclo de conferencias de liderazgo que se desarrollaron el año pasado, en septiembre, que fueron varios días también, esto ya, digamos, en plena pandemia, ¿no? Recordarán ustedes que fueron eventos muy grandes, ¿no? También virtuales. Eso fue en septiembre del año pasado, donde hubo una sesión especial. Yo recuerdo que fue un sábado que me quedé ahí todo el día conectado, porque fue una sesión bastante larga, pero no por eso menos interesante, ¿no? Que era para los académicos, ¿no? Y se discutía incluso, ya se ponía el elemento del contexto de pandemia en esa discusión de
de la universidad y la paz mundial, ¿no? Y ahí tuvimos la oportunidad de, bueno, en ese caso yo estuve como oyente, digamos, participante, ¿no? Pero hubieron exposiciones muy importantes, recuerdo varios docentes o académicos de universidades de Norteamérica, de Centroamérica, donde ponían, por ejemplo, cuál va a ser el rol de la educación ahora en temas de pandemia y post-pandemia, ¿no? Y cuando hablamos de septiembre, todavía pensábamos de que esto, digamos, podía ya empezar a disminuir, pero vemos ahora con el tema de la segunda ola, con el tema de la vacuna, que todavía va a tomar un tiempo, que la educación universitaria tiene que adaptarse, digamos, a cómo se adapta el tema de la convivencia remota o virtual, ¿no? Que es un poco, perdemos la conexión directa, la conexión física directa que nos permite muchas veces llegar a acuerdos importantes, pero por eso se están implementando hoy día herramientas tecnológicas que permitan superar esas barreras, ¿no? De distancia física, ¿no? Como es el caso de esta comparación que estamos teniendo ahora. Entonces, es un tema que se discutió bastante en este evento, ¿no? Cómo podemos superar esas barreras, digamos, de distancia social, distancia física, a través del uso de tecnologías remotas y ello, ¿no? Entonces, Jaime, para terminar esta parte ya más llevando este mensaje a nivel de lo que nos toca en Perú, creo que hay un espacio importante. La idea es poder tener mayor difusión de esos eventos, poder alcanzar un mayor número de participantes en cuanto a personas que todavía, que están trabajando en esos temas, pero que pueden encauzar el mensaje de paz, ¿no? En el desarrollo de la educación universitaria. Y entonces ahí coincido con muchos de mis colegas en esas reuniones que hay un espacio importante para poder trabajar, una ventana de oportunidad importante. Estamos en el programa de la UPF Perú, conversando con el ingeniero Cristian Contreras Otiniano, un tema importantísimo, hablando del medio ambiente con un profesional de primera. Bien, y nosotros seguimos preguntándole los temas que le interesan pues, a los oyentes y a los televidentes de la radio, ¿no? La importancia del agua en el medio ambiente. A ver, explícanos, por favor, Cristian. Gracias, Marilena. Y en realidad, pues, el agua es uno de los recursos esenciales para la vida. Así como el aire, el agua es básico. O sea, nosotros podemos pensar, no podemos imaginar un contexto en donde, por ejemplo, hay escasez de agua, haya falta de agua. Y solamente para poder, no me gusta mucho cuando hablo, quedarme en la parte teórica, digamos la importancia del agua la sabemos todos, pero creo que si nos permitimos todos viajar en el tiempo, unos 3, 4 años atrás, para quienes estuvieron, digamos, quizá en Lima, hablando, digamos, a los oyentes también que estuvimos en Lima durante los episodios, por ejemplo, del Niño Costero del 2017. Recordarán que este evento tuvo una cantidad de precipitación inusual en la costa norte, en grandes zonas del país, ¿no? Y en la parte central también. Eso trajo una serie de huaicos, los ríos terminaron colmatándose, sobrepasaron cualquier tipo de infraestructura que estaba diseñada, carreteras, puentes, ciudades. Pero en el caso nuestro, por ejemplo, para quienes estuvieron en Lima, recordarán ustedes que veíamos esto en las noticias, digamos, incluso a nivel de la ciudad de Lima, les afectaron grandes urbanizaciones, distritos, ¿no? Que están más hacia la parte este, ¿no? De la ciudad. Pero incluso, aún cuando, digamos, en el caso de que estuvimos directamente en el área afectada, recordarán ustedes que tuvimos el tema los cortes de agua, ¿no? Producto de que el río Rímac venía muy cargado de material que hacían prácticamente difícil el procesamiento de estas aguas para poder brindarla al uso, digamos, urbano, ¿no? En las ciudades, al consumo que hacemos, ¿no? Y recordarán ustedes que estuvimos buen tiempo con el servicio cortado, ¿no? Y eso a nivel de toda la ciudad, ¿no? Entonces, solamente traía esto porque sí es recontra importante y a veces no le damos la importancia o no le damos el lugar adecuado si es que eso no nos afecta directamente. O sea, vemos eso que ocurre lejos, digamos, oye, está ocurriendo esto, es muy triste, pero cuando eso digamos, la realidad nos explota en la cara y de que estas cosas están interconectadas, algo que pasa en el norte, algo que pasa en la parte central del Perú, hacia la parte andina, por ejemplo, puede terminar afectando a todo el país y si quieren incluso a otras regiones mucho más grandes, ¿no? Entonces, ahí tuvimos, por ejemplo, como dos situaciones, ¿no? Que uno veía exceso de agua por un lado, veíamos ciudades completamente inundadas
y por otro lado ciudades que pedían a gritos el recurso agua. Entonces, ¿cómo nos poníamos en esa como doble escenario, ¿no? Estábamos, como decimos, hasta el cuello de agua, inundados, muchas ciudades del norte, Piura, Guarmey, Chiclayo, Trujillo, que vieron pues eventos de inundaciones, ¿no? Desbordes de ríos que nunca se habían visto, digamos, o mejor dicho, en los últimos años se han visto. Y sin embargo, a la vez veíamos tanta agua y a la vez necesitábamos agua. Y recordarán, creo que fuimos parte todos de ello, ¿no? Las colas por abastecernos con tanques cisternas, quienes podían, digamos, tener los tanques en edificio que te duraban unos días, pero luego de eso había que salir a buscar el agua. Entonces, es súper importante. Creo que no podríamos pensar en un mundo en donde el recurso agua no exista. Y hoy día yo quería convocar eso, citar también esto, porque cuando hablamos de ciencia, hablamos de medio ambiente y hablamos de paz, hablamos de un contexto también en donde hay muchos conflictos hoy día, muchos de los conflictos socioambientales que tenemos en el país tienen que ver con el tema del agua de por medio, ¿no? El tema de cómo se gestiona el recurso. Si estamos, por ejemplo, una obra que plantea desviar el agua de una región para otra, eso genera, digamos, ahí, y eso no se gestiona, se coordina de manera adecuada, se expone, se invita a participar a las comunidades afectadas y beneficiadas. Eso no va a ser, digamos, un proyecto viable y va a terminar generando un conflicto de los cuales tenemos bastantes en el país, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, el rol del tema ambiental, la paz que queremos promover, tiene que ver con hacer las cosas bien desde el inicio, el promover, digamos, proyectos de inversión que escuchen a las poblaciones involucradas desde el comienzo, que velen por sus intereses. Ojo que es verdad que, digamos, podemos pensar en soluciones y hoy día no nos pasa eso, digamos, en el trabajo que hago, por ejemplo, que traten de recuperar la senda económica que ha venido desarrollando en el macroeconómico el país, y para ello requieren proyectos de inversión que muevan la economía, que generen empleo y todo ello. Pero todo ello también tiene que ser bien pensado en los lugares donde se van a desarrollar. Y aún cuando se justifique el tema económico, también es justificable, digamos, y con más razón todavía, cómo se aborda el tema ambiental y social en esos proyectos de manera temprana. Porque si no, lo que tenemos después es una cantidad de conflictos que hoy día entrampan y ponen en peligro la paz en diferentes regiones en el país. María Elena y Jaime, el día de hoy, gran invitado y gran tema. Sin duda, una gran entrevista con el ingeniero Cristian Contreras Otiniano. Aprovechamos para saludar a nuestros seguidores, aquellos que están compartiendo la entrevista el día de hoy, muchos likes, muchos me gustan y sobre todo compartir la entrevista en sus páginas, en las redes sociales. Gracias totales a Mabe Palacios, Nelly Tuesta, Epifanía Aguane, Norma Rugel, Alfredo Alonsoy, Valdión Albino y Oliver López. Continuamos con esta interesante entrevista. Jaime Fernández. Gracias, Melissa Sandoval. Para los amigos de Radio Moderna y los embajadores para la paz, bueno, que ellos ya conocen el tema porque han estado siguiendo desde el año pasado los eventos de la UPF, tanto a nivel internacional y acá a nivel nacional. La UPF internacional desde el año pasado y ha estado enfocándose siempre todas las reuniones, por ejemplo, las cumbres donde participó nuestro invitado que lo tenemos ahora, el ingeniero Cristian Contreras Otiniano, y también las ILC, las conferencias internacionales de liderazgo, y todo evento o reunión que la UPF está organizando, especialmente por estos tiempos, está centrado en el tema de la interdependencia, prosperidad mutua y valores universales. De allí, ingeniero Cristian Contreras Otiniano, ¿cuáles serían los desafíos más importantes para abordar y las brechas que existen para que los académicos, intelectuales y educadores puedan, a través de esta nueva organización de Académicos para la Paz, lógicamente promover esta paz mundial? Adelante. Gracias, Jaime. Sí, en principio, en realidad, creo que un paso importante, Jaime, por ejemplo, ya hablando del contexto de Perú, a nivel global, creo que es este evento que ocurrió el año pasado en la inauguración de esta asociación, es un punto importante, y luego han sucedido un conjunto de eventos a lo largo del año, ¿no? Y ahí, por eso citaba
con mayor importancia la conferencia de liderazgo que tuvo lugar en septiembre, ¿no? Pero también aprovechar acá en comentar que en el Perú hay que traer más hay que compartir más este mensaje, hay que invitar más académicos, hay que involucrar a los alumnos desde nuestro trabajo, que la docencia, por ejemplo, de la investigación, hay que involucrar a más personas, dar a conocer estos mensajes y sobre todo poder consensuar una agenda, ¿no? Con acciones muy concretas que pueden ser de corto plazo, pero con una mirada incluso más de mayor impacto hacia el mediano y largo plazo. Una de esas cosas que para mí es muy positivo y no quería dejar pasar la oportunidad de mencionar es que en el caso Perú ya hemos tenido el año pasado, el 15 de octubre, una reunión inaugural de la Asociación Internacional de Académicos para la Paz, filial Perú, ¿no? Donde tuvimos la oportunidad de participar un conjunto de invitados, ¿no? Embajadores, representantes también de otros países, para poder poner una primera piedra, digamos, en ese trabajo en Perú. Lo que corresponde ahora es poder convocar nuevamente ese interés, poder sentarnos a conversar, exponer desde el trabajo que hacemos. Yo he podido compartir del lado del medio ambiente, pero seguro también hay, dentro de los académicos, hay otras áreas también tan interesantes que pueden, sobre todo, compenetrarse, que puedan, de alguna manera, generar sinergias entre nuestros trabajos. Entonces, yo como lo veo es que deberíamos tener tener grandes eventos donde podamos abrir un poco la convocatoria a profesionales que vienen trabajando en el marco del IAP, académicos, investigadores, científicos, que vienen trabajando ya en esos temas tan interesantes como las cosas que he podido compartir hoy día, y poder articularlas en un mensaje de paz, ¿no? Y eso nos podría llevar a comprometer más personas en esta difusión, a poder llegar a una mayor audiencia, digamos, dentro de ya las redes que tenemos, por ejemplo, en la docencia. Cada profesor tiene una cantidad de clases, alumnos a los cuales puede empezar a sembrar esa semilla. Yo lo vengo haciendo, digamos, también un poco con esos mensajes a través de los cursos que me toca impartir en la universidad. Pero creo que podemos ser más ambiciosos si podemos a poco esta convocatoria, más profesionales, más académicos, en esta línea de trabajo, ¿no? Los académicos para la paz. Y poder establecer ahí acciones concretas, ¿no? O incluso en pandemia, creo que la facilidad que tenemos en poder conectarnos a través de manera remota, a través de herramientas como las que estamos usando ahora, ayuda un montón. Y luego, eventualmente, cuando esto ya una agenda además de mediano y largo plazo, donde ya se puedan, eventualmente podamos compartir ya presencialmente nuestras experiencias y sobre todo a unar esa agenda a algo concreto, ¿no? Así que creo que ahí es importante la primera piedra, que ha sido crear la filial Perú de este IAP, 15 de octubre del año pasado, pero ahora hay que trabajar en poner una agenda, digamos, que vea el corto plazo durante pandemia, pero que también vea hacia futuro el impacto que queremos tener. Bien, estamos en el programa de la UPF Perú. Ya saben, amigos oyentes, todos los martes a las 6:30 de la tarde, y nuestros invitados siempre los anunciamos antes para que ustedes puedan hacer sus respectivas preguntas. En el confinamiento, Cristian, el confinamiento por el COVID-19 ha contribuido con el descenso de la contaminación. Gracias, Marilena. En principio sí. En principio uno recordará, y vamos a mirar, vamos a hacer en memoria un año atrás, luego de los primeros confinamientos, no solamente en Perú, sino en el mundo, de marzo a abril, ¿no? Uno recordará que eran confinamientos mucho más estrictos, porque, digamos, era necesario hacer, y quizás no vamos a entrar a ese plano de discutir, digamos, cómo las medidas, pero más allá de eso, creo que, al menos en Perú, lo que nos tocó mirar a todos fue bastante estricto el confinamiento, al menos en las primeras semanas, marzo, la mitad de marzo, parte de abril. Eso hizo que, por ejemplo, estábamos todos, digamos, encerrados en casa, ¿no? Tratando de cuidarnos, pero uno veía las noticias del Perú y del mundo, en donde veíamos de que, y lo normal es que nos decían, la naturaleza está recuperando los espacios, ¿no? Y veíamos aves, veíamos algunas especies también de fauna, digamos, llegando a lugares, a ciudades, a bordes costeros, donde normalmente han estado hace muchos años, pero se habían alejado producto de toda la actividad que estamos desarrollando los seres humanos, ¿no? Entonces, en principio eso, ¿no? Pero luego también, y se ha comprobado esto a partir de registros también y análisis que se han hecho, que, por ejemplo, en lo que es calidad del aire y el agua también ha habido una disminución
bastante importante en lo que son los niveles de contaminación, ¿no? Pero sin embargo, vemos de que progresivamente, conforme también se liberaba el tema del confinamiento, o sea, se hacían más graduales estas salidas, acuérdense el tema de las fases, ¿no? Digamos, la economía, las actividades se fueron abriendo progresivamente, al menos en el caso del Perú, y eso hacía que también nuevamente todo esto que nosotros veíamos en el medio ambiente, pues digamos, tomando el cauce, si quieren llamarlo normal, al cual estábamos acostumbrados, ¿no? Por ejemplo, el tráfico, por ejemplo, la contaminación, ¿no? Que los ríos, digamos, el aire, progresivamente empezó a llegar a los niveles que tenía antes de pandemia, ¿no? Entonces, sí se ha visto Marilena, se ha visto un efecto, especialmente cuando el confinamiento ha sido estricto, pero también esto nos lleva a pensar algo, ¿no? Más allá de que sabemos de que es insostenible, pues, estar confinados, hay necesidades que tenemos para poder igual generar ingresos, poder subsistir en las familias, ¿no? Pero más allá de ello, creo que un mensaje es de que busquemos ese balance, ¿no? Busquemos el balance en que en realidad no podemos nosotros, como seres humanos, apropiarnos de todo y que las condiciones sean las que nosotros estamos imponiendo, sino también entender que convivimos con otros seres también en el planeta y que cualquier cosa que hagamos, como comentando un poco lo anterior, también que hagamos que perjudique recursos básicos como el agua, el aire, va a terminar también afectándonos a nosotros, ¿no? Más quizá no en el corto plazo, no lo sé, pero en mediano plazo, largo plazo, sí. Entonces, este confinamiento nos ha mostrado eso, ha mostrado que somos capaces de cambiar un poquito, ¿no? ¿no? Quizá, nuevamente, no vamos a volver a lo que fue marzo, abril. Es difícil sostener una cosa así tan prolongadamente, pero sí es verdad que podemos devolver o ser un poquito más cautos en la forma como intervenir. Efectivamente, ingeniero Cristian Contreras, usted, como lo está mencionando, este es un tiempo también en que la humanidad entera, el ser humano, se ha dado cuenta realmente, ¿no?, de lo terrible que estamos viviendo. Nuestro medio ambiente, en forma general, ha estado contaminado, peligrando aún incluso el oxígeno del aire para nuestra propia vida, ¿no? Y muchas cosas más. Entonces, ¿cómo la tecnología, la técnica en este siglo XXI puede ayudar, por ejemplo, para poder paliar, para poder subsanar, para poder resarcir o arreglar el daño que el ser humano ha ocasionado a nuestro medio ambiente, ¿no?, al mundo natural, lo que estudia las ciencias naturales, ¿no?, en sí mismo? Entonces, ¿cómo la tecnología, la ciencia, ingeniero Cristian, va a ayudar en cierta manera para que todo este problema que ya existe, ¿no?, pueda tener una solución como todos lo esperamos? Adelante. Gracias, Jaime. Y creo que la tecnología debemos, la tecnología que está vinculada al tema de ciencia, a la innovación, debemos estar atentos porque es una oportunidad bastante importante para poder tener un menor impacto sobre las cosas que hacemos, ¿no? Miren, nosotros estamos creciendo, digamos, a nivel global, a nivel planeta, Tierra, la cantidad de habitantes, ya somos miles de millones en todo el mundo, y esto, digamos, va en la proyección para todavía seguir creciendo un poco más, ¿no? Digamos, siempre somos más que antes, ¿no? O sea, en número, ¿no? Y vamos a seguir siendo a futuro más que antes todavía, ¿no? Como un gran reto es cómo podemos generar recursos que satisfagan las necesidades de esta población creciente sin, digamos, y a la vez tratar de preservar cada vez más nuestro medio ambiente, ¿no? Es un gran reto, ¿no? Si aplicamos tecnologías, digamos, ya que se han venido aplicando hace años, décadas, por ejemplo, vamos a necesitar más recursos para poder atender a esta población creciente que requiere agua, que requiere alimentos, que requiere, digamos, abrigo, en fin, que requiere casas, ¿no? Pero entonces, ¿cómo hacemos? La tecnología es un punto importante ahí porque nos va a ayudar a ser más eficiente, por ejemplo, en el uso de recursos. Hoy día, con tecnología apropiada, tecnología moderna, tecnología adecuada, podemos producir más usando menos recursos. Entonces, es importante por ahí. Y si apuntamos a la buena tecnología, que está respaldada por la ciencia, la innovación, creo que es algo que en realidad es muy bueno. En nuestro país, en realidad pide a gritos el poder involucrar, ser un país más tecnológico, pero cuando hablamos de tecnología que tenga un respaldo, ¿no?, de ciencia, digamos, que esté probado, que son tecnologías
menos impactantes y que tengan un mayor beneficio para poder atender a las necesidades de más personas. En el caso, y así hay un conjunto de tecnologías que hoy día, por ejemplo, hacen de que se use menos agua o que se use menos insumos, por ejemplo, madera, menos recursos para poder producir más. Hoy día, cada año que pasa, vemos que podemos contar con eso. Puede ser hoy día caro, puede ser un poco incluso para el Perú desconocido, ¿no? Pero yo creo que es muy grato poder ver que hay muchos científicos trabajando a nivel Perú que están queriendo mover esto. Necesitan, sí, y aprovechar ahora que estamos también en un contexto de elecciones, el poder poner a la ciencia en un rol más importante dentro de las decisiones que tomen a nivel de las próximas elecciones de gobierno, ¿no? Y eso aplica, digamos, independientemente del color político, en fin, de las cosas las elecciones que se vienen, pero sí es importante poder, cosas básicas, ¿no? La salud, la educación, la ciencia que pueda respaldar justamente las decisiones que se tomen, ¿no? Yo quiero poner como ejemplo acá las cosas en las cuales trabajo, ¿no? Yo trabajo mucho con geotecnologías, por ejemplo. Las geotecnologías son los satélites, por ejemplo, que permiten, lo que comentaba al inicio, el poder monitorear no solamente bosques, glaciares, por ejemplo, lagunas, cultivos, poblaciones, para ver cómo están manifestándose a una escala regional, global o mucho más amplia. Por ejemplo, algunos recursos que disponemos en el país, ¿no? Los glaciares, por ejemplo, ¿no? Normalmente siempre escuchamos que el Perú está perdiendo glaciares, y uno dice, ok, es una noticia que viene de la ciencia, no sé cómo me afecta, pero de repente, de pronto, visito o escucho que alguien ha visitado de repente la Cordillera Blanca, ha estado bueno, no, quizás no ahora, pero hasta antes de pandemia, ha estado por Pastorul, y dice, oye, cada vez que voy veo de repente que el hielo es menor, ya no es tan... Yo iba hace 20 años y era quizá un poco más extenso, está cambiando todo, y sí, está cambiando. Entonces, ese cambio que se viene dando puede también ser estudiado hoy día a través de tecnologías que están ahí, que están para ayudarnos a poder gestionar mejor nuestros recursos. Los satélites, por ejemplo, ¿no? Y del cual el Perú tiene un satélite también que permite monitorear y mapear algunas cosas que suceden en el país, está en capacidad de poder brindarnos información de manera remota. Es decir, hoy día yo no estaré de repente viendo los glaciares, pero digamos directamente, no estoy allá, pero el científico que está trabajando en casa, digamos, puede seguir viendo día a día cómo están esos glaciares. Y para poder, sobre todo en base a la evidencia, cómo está cambiando esto, qué acciones requiere, poder tener una agenda de poder atender ese tipo de afectación que tienen algunos componentes del medio ambiente, ¿no? Entonces, es súper importante las tecnologías. Hoy día el Perú está haciendo, al menos en el campo que yo trabajo, que yo puedo contar un poco más, las geotecnologías, tenemos grandes científicos, grandes investigadores trabajando en estos temas. Hoy día incluso muchos de manera remota, estudiando o trabajando en otros países, pero aportando en ciencia para Perú. Las geotecnologías hoy día nos permiten, por ejemplo, el hecho de la pandemia que estamos viendo ahora. Hay tecnologías que tienen que ver con mapas, con sistemas de información espacial, que permiten, por ejemplo, monitorear el avance, por ejemplo, de la pandemia, ¿no? De las infecciones por el caso de COVID, ¿no? Hemos estado viendo los mapas de calor, por ejemplo, donde hay mayor concentración, donde no hay tantos casos. Eso permite hoy día, es una herramienta de información valiosa para tomar decisiones. Si yo veo de repente que hay lugares más críticos, digamos, podemos mover todo el aparato público, o del apoyo también del sector privado para poder controlar, digamos, aislar, en fin, todas las políticas que también en materia de salud pueden darse. Por poner un par de ejemplos, ¿no? El tema de los satélites para el tema de bosques o glaciares, o los sistemas de información geográfica para poder ayudar a entender cómo se viene desplazando el tema de la pandemia, cómo se viene dando de manera espacial. María Elena y Jaime, en este momento queremos dirigirnos a nuestros seguidores, al público en general que nos sigue martes a martes a través de Radio Moderna, Radio Papá y también por la plataforma UPF Perú, a que cumplan con los protocolos de bioseguridad, lavado de manos, distanciamiento social y sobre todo que respeten la cuarentena, el horario, queridos amigos. No están cumpliendo el horario. 7, 8 de la noche las personas están transitando y no respetan la cuarentena, poniendo en riesgo la salud pública. Podemos disminuir la tasa de mortalidad por el COVID-19. Todo depende de nosotros. Conciencia, queridos amigos, y respetemos la cuarentena. Continuamos.
Gracias, Melissa Sandoval. Y bueno, ya estamos llegando a la parte final de la entrevista. Brevemente, Cristian, desde casa, ¿cómo podemos cuidar el medio ambiente? O sea, todos en casa, mamá, papá, los hijos, la familia, ¿cómo podemos ayudar a cuidar el medio ambiente? Gracias, Melissa. Marilena, perdón. Miren, es importante los espacios que nos permite hoy día, digamos, estar en cuarentena, nos permite, creo, conversar más con la familia, nos permite más tiempo, digamos, en la mesa, en el almuerzo, en la cena. Y es importante conversar sobre esto, conversar. Si tenemos niños menores en casa, preguntarles, inculcarles un poco más esto. Si tenemos personas, digamos, que a veces adultas, que por descuido no reparamos mucho en ese detalle de las cosas que podemos hacer nosotros, la luz encendida, el agua, el caño abierto, el uso de bolsas para todo, ¿no? El uso de plásticos, ¿no? Digamos, podemos cambiar en la forma de las cosas que nos corresponden a nosotros, ¿no? Entonces, yo propondría ahí el tema del diálogo. Es importante hablar de llevar el tema de educación ambiental a las casas, hablar hoy día de eso, ¿no? Y luego, bueno, luego de poner en acción eso que conversamos. Hoy día yo puedo estar contando acá algunas medidas que de las cosas que hacemos cada uno podemos mejorar, pero otra cosa es llevarlo a la práctica, ¿verdad? Entonces, demostrar con el ejemplo, ¿no? Demostrar, bueno, digamos, de repente a algunas personas en la familia le puede costar un poquito más tratar de cambiar la forma como hacen las cosas, entonces demuestro, ¿no? De repente, si no voy a usar una sala, apago la luz, si no voy a estar usando directamente el agua, veo cómo o cierro el caño o uso más eficiente o el reuso del agua para, no sé, regar plantas, para poder lavar las cosas, en fin. Y así un conjunto de ejemplos que creo que en la internet abundan, ¿no? Igual, si no conocemos mucho esto, no tenemos mucha vínculo directo, por favor, revisen, acá a los oyentes revisen, hay cosas que podemos hacer desde casa, y luego de ello ese mensaje compartirlo. Creo que si empezamos cambiando la forma de pensar, la forma de relacionarnos con el medio ambiente, ayudamos un montón. Muy bien, ya como dijo María Elena Rivero, ingeniero Cristian Contreras Otiniano, ya estamos finalizando, pero antes de concluir y antes de hacer la entrega de un diploma por reconociendo su participación, su excelente participación el día de hoy, quiero dar lectura para que los amigos de Radio Moderna y los amigos que nos escuchan y nos ven y los embajadores para la paz puedan conocer un poco más de esta nueva asociación internacional de académicos para la paz, cuyas siglas son IAP. La IAP es una iniciativa académica interdisciplinaria global, cuyo objetivo es contribuir a la realización de un mundo de paz duradera. Esta nueva asociación afirma la creencia de que los académicos y educadores han jugado y continúan contribuyendo al desarrollo intelectual, moral y espiritual de la humanidad y brindan un papel esencial en la construcción de una buena sociedad. IAP se dedica a construir redes de profesionales para que los académicos fomenten un mundo de paz basado en los ideales de interdependencia, prosperidad mutua y valores universales. Muy bien, entonces vamos a hacer entrega de un diploma reconociendo al ingeniero su participación especial en este programa de la UPF. Adelante, producción. La Federación para la Paz Universal, el presidente de la UPF Perú, Federación para la Paz Universal Perú, extiende el presente reconocimiento al ingeniero Cristian Contreras Otiniano por su excelente participación en el programa de la UPF Perú que se transmite por Radio Moderna, Radio Papá y los medios digitales, promoviendo una cultura de paz en nuestro país. Hoy, Lima, 23 de febrero del año 2021. Firmado Dr. Trevor Edward Jones, presidente ejecutivo de la UPF Perú. Muchas gracias, ingeniero Cristian Contreras Otiniano. Gracias por estar aquí presente. Sus saludos finales y un mensaje como ingeniero geógrafo, especialista en el medio ambiente y como embajador para la paz. Adelante. Muchas gracias, Jaime, y nuevamente muy agradecido por el reconocimiento y por la invitación a compartir, digamos, estas cosas que estamos haciendo. Creo que es importante contar, tener espacios como este para poder compartir sobre todo y a ver si algo de las cosas que estamos haciendo también pueden resultar de utilidad para los que nos escuchan, ¿no?
Agradecer al equipo que ha hecho posible esto, Melissa, María Elena, Jaime, Eduardo. Agradecer también a nuestro presidente, el doctor Trevor Jones, un saludo a la distancia también. Muchas gracias por el reconocimiento y la invitación a participar. Y finalmente, bueno, manifiesto acá mi compromiso para poder seguir apoyando en la difusión de esos temas que son tan importantes, ¿no? El compromiso también de llevar adelante esta agenda que comentaba a partir de esta inauguración de la filial Perú de la IAP, ¿no? Vamos a tratar de juntarnos también con otros académicos para poder sacar adelante eso en el país, ¿no? Como un aporte también a lo que se hace. Y finalmente, mi agradecimiento también a todos los que nos han acompañado en esta noche a través de la radio, del internet, ¿no? El mensaje creo que reafirmar lo que todos estamos viendo esos días, hay que cuidarse un montón, en realidad hay que tomar conciencia de que depende de nosotros poder hacer el cambio, poder, como dicen, doblar esa curva, ¿no? Entendemos que es súper complicado hoy día para todos estar todo el tiempo en casa por múltiples factores que quizás no vamos a entrar en detalle ahora, pero si tenemos que salir por algo que sea muy estricto, recordar el tema de la mascarilla o la doble mascarilla, si quieren, ¿no? A la distancia, evitar espacios cerrados, concurridos, ¿no? Y no confiarse. Miren, estamos viendo una crisis tremenda con el tema del oxígeno, la atención hospitalaria, entonces no hay excusa ahora para poder desafiar eso, ¿no? Así que mi recomendación a todos es pongamos un poquito más nuevamente ahí, empujemos en tratar de bajar esto, guardemos en casa, cuidémonos y cuidemos también a quienes queremos, ¿no? Y espero que con mucho deseo de buena salud para todos los que nos escuchan. Gracias, Jaime, y a todo el equipo. Bien, muchísimas gracias al ingeniero Cristian Contreras Otiniano. Hemos aprendido más ahora que estamos en casa, que estamos en cuarentena, que de repente tenemos más tiempos, como dice Cristian, de sentarnos con nuestra familia, con la más cercana. Pero lo que dice él también es cierto, hay que cuidarnos, no hay que desafiar al virus. Hay muchas personas que dicen, no, a mí no me pasa nada, se bajan la mascarilla, agarran todo. No, no hay que desafiarlo. Esto es algo serio. Usar la mascarilla, lavado de manos y mantener la distancia. Muchísimas gracias. Yo feliz porque estamos con un equipazo para este 2021. Está Melissa Sandoval, está Eduardo Mendoza y nuestro secretario general Jaime Fernández. Hay que verlos, a ver Eduardo Mendoza también para que vean que no solamente estamos Jaime y yo, sino que es un equipo que es el equipo de la UPF 2021. Muchísimas gracias a todo el equipo, gracias al ingeniero Contreras Otiniano, porque con un lenguaje sencillo nos ha explicado cómo debemos de cuidar el medio ambiente. Muchas gracias, hasta el próximo martes. Gracias.